Bienvenidos, les doy la bienvenida a esta quinta y última sesión de nuestra segunda edición del seminario Una vida normal. Hoy, como saben, tenemos una mesa redonda, es una sesión especial. Contamos con los cuatro ponentes del seminario, en los cuales, o con los cuales vamos a tratar una serie de cuestiones que o bien han quedado en el aire de sus respectivas ponencias, o bien ideas o cuestiones que hayan ido apareciendo a partir de las reflexiones que hayamos tenido estas últimas semanas. Les explico un poco la dinámica de la mesa redonda, muy sencillamente. Será similar de alguna manera a los seminarios. Daremos una hora para la participación de los ponentes y una hora para el debate aproximadamente. Para dinamizar las propuestas de los ponentes, hemos preparado una batería de 3 preguntas que los ponentes ya conocen y que tendrán oportunidad de responder. A los ponentes os recuerdo que vamos a intentar ajustar un poco el tiempo para dar pie a la participación del resto de asistentes. Por lo tanto, tendréis alrededor de 3 minutos para responder a las preguntas que os plantearé. Yo os iré avisando si os pasáis un poco del tiempo, ¿de acuerdo? Así que así os podéis concentrar en vuestra respuesta. Y bueno, yo creo que ya con eso dicho podemos empezar. Eh, también para aclarar, si os parece, vamos a seguir el orden de respuesta o el orden de intervención según el orden en el que habéis participado. Es decir, primero responderá Josefa, después Oriol, después Luis y por último Vicente, si os parece bien. Y así pues cada uno tiene un poco claro en qué momento le toca entrar. ¿De acuerdo? Pues bien, Perfecto. pues bien, empecemos. Planteemos la primera pregunta de las 3 que he preparado para vosotros. La primera pregunta sería si consideráis que en algún sentido la filosofía puede ser terapéutica. Hemos estado hablando de filosofía terapéutica o aspectos relacionados con la terapéutica durante todas estas sesiones, pero aquí ya es una pregunta un poco más personal para vosotros. Si consideráis que en algún sentido la filosofía puede ser terapéutica. Si la respuesta es afirmativa, ¿en cuál o en cuáles? Y si la respuesta es negativa, ¿por qué? Empezamos con Josefa Ros. Josefa, por favor. Buenas tardes a los que os habéis incorporado después, porque he saludado hace un ratito, pero creo que ha entrado gente de nuevas. Feliz Día Mundial de la Filosofía a todos y es un honor enorme tener un evento justo en el día de hoy, además de estas características, y un placer poder participar en esta mesa. Muchísimas gracias a la Torre del Virrey, a Natanael por toda la organización del evento. Y bueno, yo no tengo una respuesta definitiva, aclaratoria sobre esa pregunta. La verdad es que en el momento en el que Natanael nos las envió, empecé a darle vueltas tanto a esa pregunta como a las que están por venir y bueno, pues como buena filósofa me encuentro bastante dividida en cuanto a mi sensación personal, que de eso se trata, de explicar un poco personalmente qué considero yo frente a las capacidades terapéuticas de la filosofía. Cuando pienso en atribuirle este adjetivo terapéutico a la disciplina filosófica, a los saberes filosóficos, a la práctica de la filosofía, lo entiendo en el sentido de que de alguna forma el filosofar, el leer filosofía, el instruirse en la disciplina filosófica pueda de alguna manera resultar curativo. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual, ¿no? En el sentido en el que nos puede hacer crecer como personas, que nos puede llevar un paso más allá, que nos puede sacar de nuestra zona de confort y ayudarnos de alguna manera a seguir expandiéndonos como seres humanos. Entonces, en el momento en el que tengo que plantearme si la filosofía tiene esta capacidad, mi respuesta más inmediata es que depende. Depende. Depende de la persona. Creo que es algo que depende íntegramente de la persona que vaya a recibir esta terapia. Y sucedería como cualquier, no sé si la comparación es desacertada, pero sucedería como cualquier otro tipo de terapia.
de terapia psicológica en este caso, que es como yo lo estoy planteando, ¿no? Que te puede ayudar a ordenar ideas, a enfrentar conflictos, a de alguna manera darle vueltas a determinadas cuestiones, ya sean sociales, políticas, existenciales. Hay personas que están más predispuestas a recibir positivamente una terapia y personas para las que puede ser incluso contraproducente. En el caso de la filosofía me parece que es justamente así. Algunas personas pueden incluso sufrir a causa de la filosofía. Y creo que es mi caso. Comprendo que hay muchos otros colegas que también comparten esta mentalidad filosófica. A mí me gusta describirlo así. Tenemos mentalidad filosófica. Nos gusta cuestionarnos. No nos gusta tener respuestas definitivas. Nos gusta darle mil vueltas a cada historia. Bueno, pues para algunos es un ejercicio muy enriquecedor y que ciertamente considero que les puede ayudar a seguir creciendo como personas, mientras que a otras, entre las que me incluyo, el ejercicio de la filosofía frecuentemente nos resulta antiterapéutico. Personas que tenemos más una propensión a la rumiación, que tenemos propensión a la obsesión, a girar en círculos sobre una misma cuestión. En algunas ocasiones la filosofía, lejos de ayudarnos a ordenar pensamientos, lejos de reportarnos un mayor bienestar, nos causa sufrimiento. El hecho de no ser capaces de encontrar en la filosofía esa respuesta última, y quizá acudimos a la filosofía en búsqueda de esto mismo, nos llega a causar ya no solo un cierto hastío, sino hasta una cierta frustración. Es la situación por la que yo llevo pasando unos cuantos años. Cuando era más jovencita, la filosofía ejercía en mí un poder bastante terapéutico, pero desde hace al menos una década causa en mí el efecto completamente contrario y, por desgracia, cada vez evito más leer filosofía porque me causa dolor. No sé si para ser la primera respuesta quizás va a ser un poco controvertida y poco compartida por los compañeros. Bueno, Pero a como mí me induce a la rumiación, me induce al pensamiento obsesivo y de alguna forma me causa un cierto malestar. Y lejos de poder abrazar una actitud pesimista frente a este fenómeno, pues intento ser más pragmática y abandonar o dejar un poco al lado aquello que en ciertas ocasiones pues no me permite seguir creciendo como yo esperaba que iba a suceder en principio. muy bien. Tiempo. Josefa, gracias. Podemos seguir desarrollando eso, después en el debate. Muchas gracias. Muy bien, vamos ahora con Oriol. Oriol González, por favor. Ahí estoy, ¿no? Vale. Sí. A ver, porque la respuesta a esta me ha perdido un poco. La pregunta es si la filosofía puede ser terapéutica. Hombre, la filosofía como potencialidad, por supuesto que puede ser terapéutica como casi cualquier cosa en la vida. Eso tampoco me parece muy importante dentro del contexto de lo que es la filosofía. Quiero decir, la filosofía puede ser terapéutica. Pues sí, pero el hecho de que sea terapéutica en particular o que tenga algún tipo de aplicación práctica no es para nada importante o esencial o fundamental en la filosofía. Así que puede ser terapéutica, igual como puede ser contraproducente, como decía Josefa, sí, puede ser cualquiera de las dos sin ningún problema. Pero eso, tal como yo veo lo que es la filosofía, es algo accidental. Y Oriol, como todavía nos queda un poquito de tiempo, permíteme que te haga una pregunta más sobre lo que has dicho. Si consideras que puede ser terapéutica en algún sentido, aunque sea accidental, ¿podrías decir cuál? Hombre, ahí entraría mucho en cuestiones de carácter. Ha dicho también algo Josefa en la onda, en esta dirección, perdón, que estamos en un seminario de filosofía. Eh, Hay gente que tiene propensión a sentirse ayudada o a que eh, ciertos discursos le puedan funcionar como un analgésico emocional y hay gente que no le funcionará. Pero eso no tiene nada que ver con el discurso, eso tiene que ver con la recepción subjetiva o emocional del propio discurso. Así que tampoco sabría decirte
uno concreto como una forma objetiva, como una idea de eso. Eso es terapéutico. Eso a uno le puede venir bien. O sea, que lo terapéutico estaría más en el receptor de filosofía que en el emisor, por decirlo de alguna manera. Sí, supongo que me pongo perspectivista cuando, pero sí, supongo que algo así. Muy bien. Venga, pues turno de Luis Balairón, por favor. Hola, muchas gracias primero, como siempre. Yo me encontraba en una rotonda, ya que ha dicho dando vueltas antes Josefa. La rotonda es que yo había llegado al problema a través de la ética aplicada. La ética aplicada, y me consta que Antonio Lastra justamente no es el enfoque que quería dar. No creo que para él sea equivalente ética aplicada y filosofía terapéutica. Así que me planteé si era lo mismo o no lo era. No me da tiempo para decir que creo que no es lo mismo, creo que es más amplio. Eh, claro, la ética tiene que ver con la filosofía aplicada a la interacción de las personas. Y ahí mi respuesta es muy clara, sí que puede. La más resumida sería, tiene que serlo porque puede, que es una idea que he escuchado a veces sobre la manera más resumida de entender el imperativo kantiano. Puede ser porque tiene que serlo porque puede serlo. Si no pudiera serlo, lo podemos hacer. Luego dependerá del individuo si lo hace o no, evidentemente. Pero el mérito o lo importante de la filosofía es que nos aporta algo que puede hacernos reducir el padecimiento. En el caso mío, que luego desarrollaré, el padecimiento es triple. Claro, cuando yo llego es un padecimiento de ¿qué? ¿Del planeta? No. ¿Es un padecimiento de un individuo aislado? Tampoco. Es padecimiento de seres grupales, de agricultores, de miembros de un país, de padres preocupados por el futuro de sus hijos. Entonces, su capacidad de reducir el padecimiento en la interacción de seres humanos a través de la ética sería un modo parcial, pero a través de cualquier otra reflexión de la que la filosofía dispone instrumentalmente, mi respuesta es afirmativa, pero desde luego depende siempre del individuo y de los individuos, también de los grupales. Y ya no digo de esa otra dimensión que puse el otro día en la mesa, que es el ser humano universal, ese ser humano en el que están incluidos seres que ya fallecieron y seres que aún no existen. Claro, esa dimensión cosmopolita, por un lado, de los que vivimos al mismo tiempo, pero también de esa otra dimensión extra, efectivamente hay personas que sencillamente no quieren oír hablar de eso, bajo ningún concepto, de ninguno de los tres escalones que he puesto. En el caso que tú has expuesto, Josefa, primero es que es el de la intimidad, que yo últimamente he estado en un seminario importante en el que, claro, la intimidad nos jugamos la vida de alguna manera y la filosofía nos ayuda, pero es cierto que a algunas personas puede ser lo contrario. Y no sé, por el momento ahí lo dejo, salvo que queráis algún matiz más. Revisé los términos terapéuticos en el diccionario etimológico para decir qué es filosofía técnicamente, qué es terapéutica. Claro, la terapéutica exige un padecimiento previo de alguien. Correcto. Exige un padecimiento previo, si no, pues es como la medicina que se comparaba. Claro, es medicina porque alguien está enfermo. Otra cosa distinta es la filosofía, en el caso también de la ética, cuando se entiende la ética como una manera de vida virtuosa que tú decides contigo mismo, no necesariamente en interacción con los otros, aunque es casi inevitable, pero es un cultivo de ti mismo, que es como el que cuida su cuerpo, pero justamente para que no esté enfermo, no porque está enfermo. Entonces no recibe algo de fuera, sino que es de dentro a fuera. Eso lo he escuchado también como una buena reflexión. Si es algo que va de dentro a fuera, pues yo personalmente pienso que en ambos sentidos. Estás muteado, Natanael. Voy, perdón, un momentín, ha sido fallo Ah, mío porque ah, he empleado para que no hubiera interrupciones mientras se añadía gente, pero no me he dado cuenta. Ahora, Natanael, por favor. Vale, ahora puedo. Muy bien, gracias Luis. Pues vamos ahora con Vicente. Vicente Sanfélix, por favor. Bueno, ¿me oís? Sí, Eh, yo empezaría con una pregunta. ¿Cuánto tiempo has dicho que disponemos para responder esta pregunta? alrededor de 3 minutos, Vicente.
Pues esto me causa mucho dolor y no sé si la filosofía me lo va a curar. Bien, intentaré, no sé, ser esquemático, ¿no? Yo estoy en líneas generales de acuerdo con las intervenciones de quienes me han precedido. Si la filosofía fuera terapéutica, pues es que tendría que curar a alguien que estuviera enfermo. Entonces, desde luego, no todo el mundo que se dedica a la filosofía ni se interesa por la filosofía ni le gusta la filosofía tiene por qué estar enfermo, afortunadamente. Algunas personas sí que pueden estar enfermas y entonces la filosofía deberíamos preguntarnos si les puede remediar su enfermedad o no. Y entonces el asunto es muy claro. Esto ya viene de Platón, si no recuerdo mal, pero estando entre platónicos esto es muy atrevido. Creo que era en el Fedro, me parece, donde Platón distinguía dos tipos de enfermedades, las del alma y las del cuerpo. Y por lo tanto la filosofía pensaba él que era terapéutica para las enfermedades del alma. Es decir, que acotando un poco el tema sería, la filosofía puede ser psicoterapia para algunas personas y yo creo que la respuesta es sí. Creo que para algunas personas la filosofía puede ser psicoterapia, ¿no? De hecho, pues algunas recetas estoicas han sido asimiladas por la actual psicología cognitiva y se utilizan en las psicoterapias. Ahora bien, yo aquí estoy con, creo que era Rocío, que lo ha dicho. No para todas las personas que padecen un Josefa. trastorno. Perdona. Un trastorno psicológico, la filosofía tiene por qué ser terapéutica. En algunos casos puede serla y en otros, pues no. Puede ser incluso contraproducente. En cierta manera diría que pasa algo parecido con el psicoanálisis. El psicoanálisis puede ser terapéutico, pues para algunas personas sí, que se meten en el análisis, pero para otras yo diría que no, que puede ser incluso contraproducente, ¿no? Luego, por lo tanto, creo que, por resumir, la respuesta a mi pregunta, la filosofía no tiene por qué estar necesariamente relacionada con la enfermedad psíquica. Otra cosa sería con las crisis, o sea, una tesis no de Platón, sino de Gellner, y si queréis luego la podemos explorar. Segundo, cuando lo está, puede ser terapéutica y a veces puede ser incluso contraproducente. Depende mucho del tipo de persona. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Pues Espero bien, haberme atenido a los 3 minutos. sí, prácticamente, Vicente, gracias. Pues vamos ahora con la segunda pregunta. Cada uno de vosotros ha expuesto un tema relacionado con una dimensión terapéutica o antiterapéutica, como un poco en el caso de Oriol. Y lo habéis hecho desde planteamientos filosóficos o incluso antifilosóficos. De manera que, ¿podríais precisar en qué consiste el carácter terapéutico o antiterapéutico de aquello que nos habéis presentado en vuestras ponencias? Y también decirnos qué relación habría, si la hay, con la filosofía. Empezamos con Josefa. Bueno, esto va a ser como el Congreso de los Diputados. Ahora por necesidad me voy a extender un poco más seguro porque, claro, quiero matizar ciertas cosas con respecto a mi anterior intervención. Y es que ciertamente mi acercamiento a la filosofía provino de una crisis existencial que se prolongó durante toda la adolescencia. Desde que tengo uso de razón, siempre me he enfrentado a las grandes preguntas, me han atormentado, me han quitado el sueño, y la forma en la que yo confié en que esta tortura iba a desaparecer era a través de la filosofía, ¿no? Explorando un poco las distintas respuestas que los grandes pensadores habían dado a estas grandes preguntas. Y durante un tiempo me fue bien, pero llegó un momento en el que el hecho de saber que no había una respuesta definitiva y que cada uno se aferraba a su
a su propio planteamiento, me hizo caer en un relativismo del que a día de hoy pues todavía no me desprendo. Y actualmente prefiero, lo que a mí me resulta terapéutico es la literatura filosófica, leer a Goethe y a Flaubert. Esos son mis terapeutas, pero en el otro sentido me suele causar dolor. Bien, mi exposición en el seminario trataba de compartir con quienes estaban presentes en qué estaba consistiendo mi trabajo, más bien cómo la filosofía me había hecho darme cuenta de que la experiencia del aburrimiento podía ser patológica, cómo estaba afectando a algunas personas, concretamente a las personas mayores que viven institucionalizadas en situación de dependencia. Y claro, en este sentido, de nuevo la filosofía, quizás si fuese terapéutica para alguien, fue para mí. No se me ha ocurrido en ningún momento tratar de llevar la filosofía a las residencias como terapia, porque me parece algo... La filosofía es muy dura. Las preguntas sobre las que gira la filosofía son tremendamente duras, especialmente las que más me interesan a mí, que son de carácter metafísico. Son especialmente duras y las personas con las que yo trabajo se encuentran en un momento vital muy complejo, un momento en el que se enfrentan a pérdidas, pérdidas de familiares, al momento de la viudez, momento de pérdidas también, por supuesto, de habilidades, de capacidades, de autonomía, y todo el tiempo tienen el horizonte de la muerte ante ellas y sufren mucho por este horizonte. No se me ocurriría llevar la filosofía a este tipo de personas con la esperanza de que le resultase terapéutica, porque creo que sería casi todo lo contrario. En este caso, si tuviese que acercar la filosofía a estas personas, apostaría porque fuese una filosofía teológica, puramente teológica, porque lo que necesitan es esperanza. Casi todo lo contrario a lo que ofrece la filosofía. Lo que necesitan son respuestas definitivas que les apacigüen los miedos, y la filosofía lo que viene a hacer es todo lo contrario. Hace una semana tuve la desgraciada idea de empezar a leer a Philipp Meilenda y me siento muy mal y me siento muy mal desde entonces. Si se me ocurre quizá crear una actividad en una residencia para matar el aburrimiento, para intentar llenar el tiempo de estas personas de manera significativa, aproximándoles a un concepto, una percepción sobre la muerte, que es su mayor preocupación, a través de la filosofía, seguramente esa noche no va a dormir nadie y me van a culpar a mí. En ese sentido, bueno, para mí la filosofía fue terapéutica en tanto en cuanto gracias a ella descubrí algo que para mí está constituyendo, ¿no? Mi razón de ser profesional y casi personal, podría decir, como es el estudio del aburrimiento. Es la que me ha abierto todo el horizonte de posibilidades que estoy explorando actualmente, pero no considero que la filosofía como remedio frente al aburrimiento sea algo accesible o algo deseable incluso para el común de los mortales. Al contrario, estoy cansada de escuchar a personas que no pertenecen al mundo de la filosofía quejarse de lo aburrida que es esta disciplina. Así que hasta aquí puedo hablar. Muy bien, gracias, Josefa. Oriol, adelante. A ver, un momento, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que me he quedado un poco desconcertado Sí, por la respuesta de Josefa. Lo siento Ahora... mucho. No, eh, todo bien, ahora te lo explico. bueno, en tu caso concreto, Oriol, tú nos hablaste de Cioran y nos hablaste un poco de la dimensión antiterapéutica de Cioran. Y tal vez podríamos decir desde un planteamiento antifilosófico. Entonces, la pregunta es, ¿podrías precisar en qué consiste el carácter antiterapéutico de aquello que nos presentaste en el caso de Cioran? Sí, vale, ya estoy. Yo no creo que mi planteamiento sea ni antiterapéutico ni antifilosófico. Yo lo que, bueno, yo todo este rato estoy hablando sobre un autor con el que más o menos estoy de acuerdo, pero puedo tener mis diferencias que tampoco vamos aquí a entrar en ello porque no es el lugar. No es antifilosófico o antiterapéutico porque
la filosofía está, y el hecho de que la filosofía no tenga una aplicación terapéutica directa desde este punto de vista tampoco significa que se niegue toda posibilidad, como he dicho en lo de antes. Simplemente que niega esta visión optimista por la cual, eh, que es una visión optimista como que recorre cierta visión buenista, como muy de primaria o de instituto, como de profesor de primaria que intenta enganchar a los alumnos con esta idea buenista que, que estaría como en el mito de la caverna de Platón, todas estas cosas así tan coloristas que van muy bien cuando uno es muy jovencito. Pero esa idea de que el criterio de verdad y el criterio de utilidad en la filosofía se encuentran, lo cual es una cosa que se ha aceptado de una forma como muy acrítica. Me ha sorprendido, simplemente porque no me lo esperaba, en, en la voz de Josefa por el tema de su exposición, que estaba muy lejos de todo esto, como ella es un gran ejemplo de lo que yo vine a decir. Ella que está en un lugar totalmente diferente, hablando de un tema totalmente diferente, con un enfoque totalmente diferente, a fin de cuentas, cuando sale de su tema y se pone a hablar de la filosofía sensu stricto, habla de que la filo contra el aburrimiento más bien no, ha hecho una disertación incluyendo autores como Mainlander y ha acabado recomendando teología para los yayos. Eh, yo creo que está todo bastante dicho. Muy bien, gracias, Oriol. Vamos con Luis. Luis, por favor. Gracias. Claro, si yo me centro en la dimensión personal, esto es otro, pero yo soy obediente y me encargaron una dimensión que es tan sociológica, tiene una dimensión tan sociológica, no voy a poner sociológica, tan interpersonal, donde lo esencial es si la filosofía, habría que decir política, porque claro, no hay una filosofía. El estoicismo es una solución a veces, ocasional, pero es como ir en cierto, claro, es muy útil, puede ser muy útil, también puede ser muy adormecedor, según se contemple. Pero si abordas un tema como es unas patologías de la sociedad, y sobre todo tal y como yo empecé, que insisto, no llegué a la rotonda en la que ahora estoy dando vueltas a ver qué es mejor, sino que llegué por esas éticas aplicadas que parten de un enfoque filosófico que es uno de los posibles enfoques filosóficos, que parten de las éticas dialógicas, de cuáles son las condiciones de validez para que hablen las personas. Claro, hay personas que pueden no hacer caso a eso, pero esa filosofía ofrece a la sociedad una manera de hacer las cosas, que la sociedad y los individuos pueden aceptar o no. Entonces, ahí me parecía que la respuesta es que sí, que ofrece mejores vías de diálogo que otras respuestas que ha habido hasta ahora. Y que en particular ante un problema nuevo y que incluye tu vida personal, la vida con otras personas y el futuro, ofrece un buen enfoque. Pero claro, si me voy a la filosofía entendida como si a mí o a cualquier, o como pienso yo que a una persona individual, a mi madre cuando estaba en una residencia que estuvo un par de meses antes de morir, etcétera, eso cambia todo y también cambiaría mi opinión. Yo creo que no es que me la quiera reservar, pero es que entonces abriría otro turno de preguntas. Porque puedo estar en parte de acuerdo, he tenido mi época Ciorán, he tenido mi época, entonces puedes ir cambiando. A mí no me hace sufrir la filosofía. Acabo de cumplir 70 años y he empezado, aunque en mi familia son longevos, pero os puedo decir o confesar, aunque sea tan en público, que de pronto la muerte, aunque yo espere que sea en 30 años, ves que has entrado en una etapa de tu vida diferente. Ya no tienes un trabajo al que ir por las mañanas, yo no me quejo de mi vida, pero de alguna manera es la primera vez que he dicho, oye, has entrado en otra etapa. Claro, si has hecho tu vida con un cierto recorrido, a mí ahora la filosofía, que es tardía para mí, desde el punto de vista más académico que tengo ahora, me ha aportado visiones que me han ayudado a mi vida de físico profesional, a mi actividad profesional, y no me hace falta tener una respuesta cerrada. Claro, también es verdad que el que viene de la ciencia se ha acostumbrado a que las respuestas pueden durar
100 años en darse y que tienes el problema abierto. Eso es una virtud que no apreciamos cuando estás dentro. Pero sí, a mí la filosofía en ese sentido me apacigua. Desde el punto de vista que lo habéis expresado las dos personas que habéis intervenido antes, Oriol y tú, Josefa, entiendo que puede hacer sufrir, sobre todo a personas que no han hecho un recorrido en su vida y han llegado a la residencia sufrientes. Mi madre me preguntó, mi madre no era muy religiosa, pero tenía la religión de antes. Iba a misa, le gustaba la parafernalia. Mi madre creo que le habrían gustado los Beatles, y ha entendido ahora. Y en esos días, y ella se pintaba siempre, las enfermeras me decían, tu madre, ¿cómo se arregla aunque esté? Y lo que me dijo, murió muy pacientemente, pero lo que me dijo un par de días antes fue, ¿tú crees que hay algo después de la vida? Y me dijo luego, no, ¿verdad? Oh. Me- claro, eh, pero hay gente que puede darles mucho sufrimiento. No, no sé, no, yo creo que puedo parar aquí. Gracias. Gracias, Luis. Víctor, por favor. Bueno, a ver, yo creo que estamos quizás identificando un poco, diría yo, bueno, me acusaré a mí mismo, no acuso a ninguno de los compañeros que han hablado antes. Quizás corremos el riesgo de identificar demasiado sencillamente sufrimiento y enfermedad. Sufrir forma parte de la vida y porque uno sufra no está enfermo. Yo esta mañana he ido a nadar y me he hecho 2000 metros y os aseguro que he sufrido de lo lindo, pero no estaba enfermo. Platón antes hablaba de distinguir entre enfermedad y crisis. Yo creo que los grandes filósofos les pasa como a Josefa. Se ponen a filosofar a raíz de una crisis que puede ser personal o que, y esto no está reñido, puede ser social, colectiva, política, llamadla como queráis. Si nos creemos la carta séptima, pues Platón empieza a filosofar porque quiere dedicarse a la vida política y menos mal que no estaba en España, estaba en Atenas, pero bueno, también andaban serviditos de lío. Y entonces dice él, literalmente, sufrí vértigo. Bueno, pero no estaba enfermo y ese vértigo que él sufre hay que entenderlo en términos intelectuales, ideológicos, de no saber a qué partido adscribirse ni quién lleva razón, si los demócratas o los tiranos, ¿no? Y entonces decide pues dar un gran rodeo que es la filosofía. Entonces, yo lo primero que diría es eso, ¿no? Que la filosofía yo creo que esencialmente está ligada a las crisis personales y culturales. De hecho, esta es la tesis de alguien que desde mi punto de vista está muy infravalorado en el ámbito de la filosofía, que es Ernest Gellner, pero creo que lleva razón y que creo que si analizamos históricamente el desarrollo de la filosofía, pues vamos a ver que correlaciona sus grandes momentos de desarrollo con los momentos de crisis cultural y civilizatoria. Eso es lo primero que diría. Debo añadir que los grandes filósofos, casi todos, han sufrido grandes crisis, ¿no? Platón hablaba del vértigo. El propio Hume, que parece un hombre tranquilísimo, pero muy tranquilo, y ahora diría algo de lo de la muerte, pues cuando redactó el Tritis, él mismo cuenta que estaba enfermo, este que decía que estaba enfermo, describe su enfermedad, describe que fue a un médico para que le diera un tratamiento, que consistía, por cierto, era un buen tratamiento, porque consistía en tomarse una pinta de cerveza por las tardes y hacer ejercicio, cosa que le gustaba, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que para mí sí que hay una relación esencial, interna, entre crisis y filosofía. Pero no confundamos la crisis, que puede llevar sufrimiento, con la enfermedad. La enfermedad es otra cosa. La enfermedad, si queréis, es una crisis en la que el individuo no encuentra salida. Está en una especie de aporía y sufre sin esperanza de resolución, ¿no? Entonces, esto es lo primero que diría. Lo segundo que diría es que el sufrimiento puede ser igualmente gozoso. Pensar, pues es esforzado.
entiendo muy bien lo que dice Josefa, plantearse problemas metafísicos, lógicos, la dureza de la lógica, decía Wittgenstein, ¿no? Pues a veces supone un gran esfuerzo, como lo supone hacer gimnasia. Pero como decía Hume, hay personas, y por eso la filosofía no es para todos, sino para determinadas personas, que les gusta pensar, les gusta calentarse la cabeza, les gusta jugar al ajedrez, o les gusta intentar deducir un teorema de lógica o un teorema matemático o lo que fuere. Entonces, yo creo que el sufrimiento puede estar ligado a la filosofía, pero eso no significa que por sufrir estés enfermo, ni significa tampoco que, bueno, pues la mejor manera de librarse del sufrimiento es no dedicarse a la actividad que te hace sufrir, porque a lo mejor esa misma actividad que te hace sufrir también te hace gozar, ¿no? Y luego, lo último que diría, porque si no he entendido mal la pregunta de Natanael, teníamos que relacionar esto con lo que nosotros expusimos. Bueno, esto es muy interesante, porque claro, yo hablé de Drury, que es casi tan desconocido o más que el propio Ernest Gellner, y Drury es un wittgensteiniano, y Wittgenstein concibe la filosofía como terapia. Y la concibe como terapia en un sentido novedoso y en un sentido tradicional. La concibe como terapia en el sentido clásico de la filosofía antigua, como una actividad que te debe permitir la tranquilidad de ánimo, entre otras cosas con respecto a problemas como el de la muerte. El joven Wittgenstein está absolutamente obsesionado por la muerte. Yo creo que ahí sí que tenía una obsesión patológica, pensaba que podía morir en cualquier momento y encima morir sin legar su obra, lo cual le desesperaba, ¿no? Era un alma enferma, por decirlo en términos jamesianos. Y la filosofía le sirvió como terapia, pero no solo la filosofía, también la religión. Y una religión, por cierto, diría él, sin superstición. Es decir, una religión sin creer en una vida post-mortem, en que va a haber un señor muy bondadoso con barba que te va a poner la mano en la espalda y te va a decir no te preocupes porque te has muerto, pero ahora empieza la vida eterna. No, era otro tipo de creencia religiosa y de religión, ¿no? Pero ese era, digamos, el aspecto en el que la filosofía wittgensteiniana es terapéutica en un sentido muy tradicional, porque eso ha sido propio de la filosofía griega en general y muy particularmente la filosofía helenística. La filosofía entendida como una tranquilidad de ánimo, lo que sigue a una... Incluso cuando se es escéptico. A mí me hacía mucha gracia Josefa cuando decía, y me hace sufrir porque no encuentro la solución, y yo pensaba, un escéptico estaría contentísimo de no encontrar la solución, porque justamente cuando no encuentra la solución es cuando llega a la conclusión de que el problema no tiene resolución y deja de preocuparle, ¿no? Es decir, el escéptico encuentra la ataraxia justamente en la apogea, en la incapacidad de resolver el tema, ¿no? Bien, pero hay otra dimensión que es la que me interesa porque creo que es la más presente en Drury, en que la filosofía puede ser terapéutica y no tiene nada que ver con la enfermedad del individuo. La filosofía es terapéutica, esto se ha malentendido mucho en Wittgenstein, ¿no? ¿Qué cura la filosofía? Los calambres lingüísticos. Y uno piensa, pues menuda tontería, ¿no? Porque si resulta que los calambres lingüísticos los causa la mala filosofía, pues para eso dejamos de hacer filosofía y no tenemos que curarlos. No. La filosofía, para Wittgenstein, lo que cura son las enfermedades del espíritu. Y las enfermedades del espíritu son colectivas. Por ejemplo, la buena filosofía debe curarnos del cientificismo, de pensar que, pues yo qué sé, que vamos a obtener una vida sin dolor, nunca, sin sufrimiento, que se pueden resolver los problemas vitales de la misma manera en que resolvemos un problema mecánico, que pensar es una actividad del cerebro y cosas por el estilo. Y este es el sentido en el que la filosofía de Drury es wittgensteiniana y terapéutica. No porque la filosofía vaya a curar a los individuos, porque fijaos, antes he dicho, la filosofía, si es terapéutica, tiene que curar una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Del alma. ¿Cómo? Pues obviamente a través de la palabra. Tendría que ser una logoterapia,
una psicoterapia que fuera una logoterapia de una enfermedad psicológica. Bien, curiosamente Drury, que es psiquiatra, dice, de eso nada. Pero ojo, no solo duda de la filosofía, duda del psicoanálisis. Él lo dice literalmente. A mí me gustaría poder curar con la palabra, pero lo que constato es que la palabra ha perdido el poder terapéutico en esta sociedad. Y que lo que curan son las pastillas, el electroshock y hasta la hipnosis. Y punto. Sin embargo, su filosofía, que hay una filosofía de la psicología y de la psiquiatría, sí que es terapéutica. ¿Por qué? Porque nos cura de la tentación reduccionista, nos cura de la tentación de pensar, pues bueno, sencillamente, que todo se puede resolver sin experiencia clínica, por ejemplo, o que se puede resolver mecánicamente, o nos alerta de los peligros de las terapias físicas. Entonces, hay una dimensión que la mayor parte de estudiosos wittgensteinianos yo creo que no tienen en cuenta, en que la terapia de la que Wittgenstein habla es cultural, espiritual y en un sentido amplio yo diría que incluso política. Y yo estoy de acuerdo con eso. La filosofía no tiene por qué ser terapéutica de las enfermedades de los individuos. A algunos les puede venir bien, a otros les puede venir mal, pero la filosofía tiene una tarea crítica con respecto al tiempo en el que vive, y ahí sí que puede ser terapéutica, porque nos puede hacer pensar con profundidad en los problemas que colectivamente tenemos planteados. Bueno, esto es lo que quería decir, no sé si lo he dicho bien o mal, pero es lo que quería decir. Muy bien. Venga, y vamos con la tercera pregunta y ya después de las respuestas daremos paso a las preguntas del público. Pues recogiendo todo lo que habéis dicho respecto a lo terapéutico en vuestras respectivas ponencias o en vuestras respectivas posiciones, la pregunta sería, ¿diríais que en vuestra vida cotidiana habéis aplicado o ejercitado algunos de los aspectos terapéuticos de los que nos habéis hablado en vuestras ponencias? Si ese ha sido el caso, ¿podríais decirnos cuáles y de qué modos lo habíais hecho? Vamos, es la vieja pregunta de la relación entre filosofía y vida, ¿no? Entre hablar de filosofía y aplicarlo a la vida. Si habéis tenido la ocasión de aplicar en vosotros mismos aquello, no solo de lo que nos habéis hablado, sino de aquello que habéis estudiado y en lo que habéis profundizado, o no particularmente. Josefa. Está cortada, Josefa no puede abrir el micro. No puede ser. A ver, un momentín, perdón. Te No, vemos, pero no te vimos, Josefa. Ahora. perdón por las molestias. Estoy hoy teniendo algunos problemas con Zoom. Lo siento. Ningún problema. Bueno, vaya por delante antes de continuar, que es que yo estoy enferma del alma. Y lo que me está curando la enfermedad es precisamente alejarme de la filosofía. Esta enfermedad del alma yo considero que, bueno, pues se puede entender como tal en el momento en el que esas cuestiones, ese devanarse, los sesos, esa tristeza en la que se traduce el no encontrar respuestas, porque yo, por no encontrar la solución, no dejo de preocuparme y no dejo de sufrir, pues entran de alguna forma en conflicto, ¿no? Con tu propio desarrollo personal como individuo y con tu hacer en sociedad. Aparte de eso, a Vicente le tengo que decir que, creo que fue Vicente, no estoy en nada de acuerdo en esto de que a veces es bueno sufrir, pero sí estoy completamente de acuerdo en que si la filosofía puede ser terapéutica en algún sentido en el que no podemos tener duda, es a la hora de curar las enfermedades sociales, o dicho de otra forma, de tratar de curar a las sociedades enfermas, como la que vivimos actualmente. Y bueno, al margen de esto, en mi caso sí que el estudio de la filosofía, y más concretamente el estudio de la filosofía del aburrimiento durante estos últimos 10 años, me ha ayudado a comprender en términos personales, a comprender mucho mejor esta experiencia, ha desarrollado en mí una habilidad de hipervigilancia frente al aburrimiento, me ha ayudado, y ya sé que muchos odiáis esta palabra, que de alguna forma transferimos desde la disciplina económica, pero me ha ayudado a gestionar el aburrimiento en el sentido en el que, bueno, pues gracias al estudio de la filosofía de
de esta emoción, de este estado, de esta experiencia, he aprendido a escucharla, a tomarla como lo que es, como ese amigo molesto que te lanza una señal y que te pide que le prestes atención y que muy a menudo, demasiado a menudo, tratamos de silenciar. Le hacemos el block que tanto se lleva en las redes sociales. En cuanto empezamos a escuchar esa voz del aburrimiento que nos está lanzando la señal de que algo está fallando, algo no te está estimulando adecuadamente, bueno, pues tendemos, ¿no?, a apartarlo rápidamente de nuestra conciencia, intentar no pensar en ello y anestesiar esa necesidad de estímulo o esa insatisfacción a través de entretenimientos rápidos bueno, que no hacen sino devolvernos al abismo poco tiempo después. En mi caso, me ha ayudado muchísimo a mantener esa hipervigilancia, a estar en predisposición de escuchar qué me está diciendo el aburrimiento, cómo el aburrimiento está señalando ese desajuste entre mis expectativas y el entorno en el que me encuentro, la situación en la que me encuentro, y a ser mucho más paciente. Me ha ayudado a ser muchísimo más paciente, en el sentido en el que me doy cuenta de que las grandes satisfacciones o la satisfacción a largo plazo no se puede conseguir abrazando la inmediatez. Me ha quedado genial, así que me planto. Gracias, Josefa. Oriol, adelante. A ver. em, Espero que ahora mi respuesta no te haya desconcertado, como en las dos no, no, ocasiones no, no. anteriores. Ya. Ahora iba a por Vicente. Muy bien. Eh, Me parece pertinente lo que comentaba Vicente, como un pequeño paréntesis antes de responder a tu pregunta, la diferencia entre sufrimiento y enfermedad, que es uno de los puntos que yo creo que era clave de lo que vine a exponer el otro día. Si la filosofía no puede ser terapéutica es porque a lo que se dedica no es a una enfermedad, porque si se dedica a algo, se dedica a ese sufrimiento o a esas crisis, o llámale como quieras, y por lo tanto no es terapia la palabra que deberíamos usar, podría ser consuelo, si tú lo quieres buscar en un término más espiritual o religioso. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, yo también sí que me pongo del lado de Vicente y no de Josefa. Yo creo que entre el sufrimiento y el gozo hay unas interconexiones mucho más complejas y en esa dicotomía de claroscuros que me parece como muy naif, aunque evidentemente todo esto tiene unas connotaciones masoquistas que podríamos estirar, pero no es tan sencillo la diferencia entre sufrir y gozar, y no es tan sencillo que no busquemos el sufrimiento de la misma manera que buscamos la felicidad, supuestamente, ¿no? Como dirían los padres fundadores del Estado americano. Y después, respecto a lo que se dice de que puede ser terapéutica respecto al tiempo en que vivimos, eso podría parecer que sí, pero la misma filosofía viene a decir que no, en el sentido de la niebla de guerra, el fog of war, de que nadie es capaz de entender lo que está pasando desde el fragor de la batalla. Nadie entiende su época, nadie es capaz de salir de su Weltanschauung o del espíritu de su tiempo, como dirían los alemanes, para poder verlo con claridad y sí que puede desarticular un argumento que es falaz, pero no puede desarticular una estructura de pensamiento que está atravesando una época. Por eso, clásico de Hegel, de que la filosofía solo puede pintar gris sobre gris y tal. Habiendo dicho esto, perdón por el gallo, aplicación práctica. Eh, Cioran se consideraba aparte de ser una persona mm, nihilista, se consideraba un escéptico. Y aquí sí que le tengo que dar la razón a Vicente, que en el hecho de el escéptico, y eso sí que puede ser, no sé si es culpa de la filosofía o simplemente del paso del tiempo y de la vejez que empieza a sacar la cabecita desde el fondo de la habitación, pero
cuando te encuentras con diferentes problemas y con la irresolubilidad de los mismos suficientes veces, llegas de alguna manera a irte inmunizando emocionalmente. Empieza a no doler tanto. Eso es una... Yo no lo llamaría una técnica filosófica, le llamaría más como un juego mental que el propio Cioran proponía, y no es que sea una cosa que se inventara él. Tú, si algo te obsesiona, piensas y piensas y piensas en él, y al final acabas por cansarte del tema, de puro cansancio, y darle vueltas a eso, igual como hay un montón de trucos mentales de este estilo. Entonces, si he aplicado cosas, hombre, todos hemos aplicado cosas que hemos podido sacar de la lectura o o de la experiencia que hemos ido acumulando. Si eso es filosofía y si eso es una aplicación terapéutica, yo más bien diría que no, por ese sentido esencial de que no van a dirigidas a curar una enfermedad, sino van a curar ese mal esencial, lo que Simone Weil llamó la desdicha, el inconveniente de haber nacido en Ciorán, o podríamos poner una retahíla de autores y cada uno tiene su palabreja. Muy bien. Luis, por favor. Sí, gracias. Claro, en mi caso, en el tema que yo elegí, la palabra dominante es crisis. Entonces es como más fácil responder. Si voy a un ámbito más personal, biográfico, o personal íntimo, o personal del andar por la vida, todo es distinto. Claro, en el otro caso es una crisis cuyo sufrimiento no es abstracto. Estás hablando de muertes o de sociedades que van a tener situaciones dramáticas, pero dramáticas, dramáticas, y por lo tanto se te plantea un problema de ética, de responsabilidad de unos ciudadanos del mundo frente a otros ciudadanos que a veces están muy lejos o que no van a conocer nunca. Entonces es una dimensión de filosofía política donde la respuesta en el papel es bastante fácil. En la realidad luego es difícil, pero en el papel lo aguanta muy bien y además no hace todo lo que puede, pero hace muchas cosas que no se habrían hecho de no ser por ese enfoque filosófico. Entonces, no añadiría mucho a lo que se ha dicho antes, solo haría este matiz de que, claro, cuando uno piensa en términos individuales es diferente. Yo en términos individuales lo que puedo decir es que es como un gimnasio. En algún momento he tenido esa situación de Josefa, pero eso se pasó hace tiempo y ahora la disfruto desde unas maneras en que, bueno, hay algunos que están más cerca de mi pensamiento, pero no voy a la filosofía a ver si me convencen de una visión global. Lo que sí es cierto es que los buenos filósofos son como un gimnasio, otros son una tortura y al final opto por, bueno, a veces los leo para poder hablar con otras personas, pero no más tampoco. En el caso personal, lo difícil ha sido que esa dimensión filosófica, claro, que tiene que ver con haber elegido durante un tiempo, aunque ahora me resulta insuficiente, la ética, una ética que procede de una filosofía, que es la de Habermas. ¿Qué quiere decir eso? Que se planta ante el mundo diciendo la modernidad tiene patologías, lo cual se puede estar de acuerdo o no. Que es distinto a lo de la terapia, describo enfermedades que tienen repercusión individual, pero que nacen de un estado de cosas global. Claro, esto se puede estar de acuerdo o no. Y entonces se detecta, y por extensión, dice, y la antigüedad tenía sus patologías. Puede que en una sociedad antigua no había aburrimiento porque no había posibilidad de llegar al aburrimiento, porque el que llegaba a los 80 años era raro. Entonces, no, pero bueno, estas teorías, como las teorías de la modernidad de Habermas, todos sabemos que están enfrentadas a otras tan filosóficas como la suya. Pero si entras en las éticas que contemplan la sociedad y patologías de la sociedad en general, que luego tienen repercusiones individuales, claro, eso no es, está bien o mal, pero no es tan difícil como ver la relación filosofía-individuo, relación persona, hombre, mujer, situaciones distintas. Eso yo estoy más cercano a lo que habéis dicho y sigo estándolo. Ya no no leo a Cioran como lo leí en otro tiempo, pero tengo que seguir leyendo. Solo haré un apunte más, que no pensaba hacerlo en la parte más personal. Yo he descubierto hace un tiempo lo que llamaría lo sagrado del mundo, para no llamarle lo religioso.
Y he bebido de autores como Rilke, de autores como Hölderlin, es decir, más bien de la literatura que de la filosofía. Y diría yo ahora que el arte, el pensamiento y lo amoroso en un sentido elevado, más en líneas pues, con Simone Weil, si queréis, ya que se ha citado, es decir, introducir en mi vida una dimensión de lo sagrado. Oscar Wilde habla de lo sagrado después de pasar por la cárcel, antes no. Lo sagrado del mundo es aquello que no entendemos, que la filosofía tampoco nos aclara. Eso además me permite hablar con personas religiosas, que yo no soy religioso como ellos, pero en realidad pienso que ellos están hablando de lo sagrado, solo que lo han encapsulado mucho más y lo tienen más definido, para mí inventado. Pero evidentemente, por mucho que la ciencia aclare algunos aspectos, hay aspectos que no aclara y está muy bien, no pasa nada. Lo sagrado del mundo nos produce mucha felicidad, en lugar de producir infelicidad. Eh, de hecho, es el sistema que sigo para ver si algo me parece arte o no. Si me dice algo acerca de la dimensión sagrada del mundo, yo lo acepto. Me da igual que sea manchas en la pared o cualquier otra cosa. Y si veo que no me afecta, claro, puede no aportármelo en un momento dado y aportármelo en otro, pero no me importa, porque en la dimensión individual nadie me pide, ninguno de los que estáis aquí me pedís acuerdo, ni yo a vosotros, a vosotras. No, no. Entonces no es problemático y no es un sufrimiento. Transformas algo que para alguna gente es un sufrimiento en una de las fuentes más placenteras de la vida hasta que la vida se me acabe. Entonces, asumir la muerte, por ejemplo, es una reflexión filosófica, literaria también, que es asumir que somos seres para la muerte. Yo no soy muy de Heidegger, pero entiendo que la dimensión de que somos seres para la muerte está bien que la filosofía nos dé palabras para hablar de eso, porque tanto el que crea que hay una vida después como el que no, si tiene una serenidad filosófica, vivirá mucho mejor de aquí hasta el fin de sus días. Cuanto más lejos estáis, que muchos de que estáis muy lejos, pero si ya estás a 20 años o a 30, pero pueden que sean muchos años y puedes morir, uno puede morir mañana, claro. Pero ves que has entrado en una etapa vital diferente, donde ya tener hijos o hacer planes, ya ahora tienes otros planes, pero la serenidad ante la vida me parece que la filosofía la puede proporcionar en todo caso. Muy bien. Y Gracias. bueno, vamos, gracias Luis. Pues vamos con Vicente y luego ya empezamos el debate. Vicente, por favor. Bueno, si no he entendido mal, esta última pregunta es como muy personal, ¿no? Cómo hemos vivido nosotros, los ponentes, claro. La filosofía, bueno, yo diré que en mi caso mi vida es incomprensible sin la filosofía. ¿Y la filosofía es dura? Sí. ¿Y significa esfuerzo por pensar temas abstractos, que son sobre todo a los que yo me dedico? Sí, pero es que a mí me gusta eso. Como me gusta jugar al ajedrez, o me gusta esforzarme nadando, o como me gusta ir a la montaña y pegarme un palizón tremendo. Pues, a mí el esfuerzo intelectual me gusta. Entiendo que puede haber personas que prefieran no tenerlo. Eso es lo primero que diría. Lo segundo que diría es que en mi caso yo no soy tan escéptico. Yo no creo que todas las filosofías sean iguales y que entiendo que a veces estamos en la aporía, no sabemos por dónde salir y no sabemos qué opción tomar. Pero generalmente los problemas de los que yo me ocupo, yo he llegado con el tiempo a pensar que hay posiciones que son mucho más sensatas que otras. Por ejemplo, es más sensato el realismo que el idealismo. Es más sensato el escepticismo de fundamentación que el fundamentalismo dogmático, etcétera, etcétera, etcétera. Es más sensato una teoría causal de la percepción que una teoría fenomenista. Son temas muy abstractos de los que me dedico. Entonces, yo particularmente creo que sí que tengo posiciones filosóficas y que cuando me planteo esos problemas filosóficos, pues llego a darles ciertas respuestas. También diría que muchas veces he aprendido a que cuando un problema filosófico es insoluble es porque está mal planteado desde el principio. Por ejemplo,
La duda cartesiana, como decía Hume, es insoluble, sí, porque está planteada mal desde el principio, porque entre otras cosas, para que Descartes pueda dudar, no tiene que dudar del significado de las palabras con las que construye su duda. Y el lenguaje, como muy bien dice Hume, pues es un arte social. Por lo tanto, la posición del solipsismo que implica la duda en la primera meditación es incoherente. Luego, por lo tanto, yo no creo que los problemas filosóficos no tengan solución y que después de meditar mucho tengamos que llegar digamos, la equivalencia, literalmente, de las distintas posiciones. Para mí hay posiciones filosóficas que son más sensatas y otras que son más insensatas. Lo mismo que en política, dicho sea de paso. Me parece que hay posiciones políticas que son más sensatas y otras que son más insensatas. Entonces, yo, por ir a lo personal, a mí la filosofía me encanta, me gusta, me hace pasármelo muy bien. Mi vida ha sido, diría como Wittgenstein, maravillosa, que no feliz, maravillosa, que es lo que dijo, y ha sido maravillosa gracias a la filosofía, que además en mi caso debo decir que está en todo. Está en mis relaciones personales, en la manera como las enfoco. Está hasta en cómo veo el fútbol. Yo soy incapaz de ver el fútbol como un hincha. Yo estoy viendo el fútbol y estoy pensando en la reacción de los hinchas y estoy pensando en lo que supone la disposición del equipo y lo que tiene de geométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para mí la filosofía está en todo. Esto se lo digo mucho a mis alumnos y yo creo que no me hacen caso porque deben pensar que soy un viejo loco. Viejo soy, loco no lo sé. Pero en cualquier caso, para mí la filosofía está en todo. Y por supuesto, está también en la actitud respecto a la política. ¿Y cuál es la actitud filosófica? Pues yo, fijaos, en esto, por una vez, y sin que sirva de precedente, soy platónico. La filosofía es un sobrevolar las cosas, verlas desde la lejanía y con cierta distancia, que no evita el compromiso. Puede haber distancia y compromiso. Pero en cualquier caso es el cazoleo, ¿no? Del que hablaba Platón, es ver las cosas con cierta lejanía, ¿no? Y luego respecto a la muerte, pues esta semana cumplí 66 años y de momento mi actitud es humeana. Como sabéis, Hume murió absolutamente tranquilo, bromeando con Adam Smith acerca de qué le diría a Caronte, que no a San Pedro, cuando le llegara la muerte. Y eso desató una polémica tremenda entre la clerecía y los sectores, digamos, más gazmoños de la sociedad británica, que acusaron al pobre Adam Smith de mentir, porque decían que un ateo escéptico y redento como Hume, pues no se podía morir tan tranquilo, que eso solo se puede conseguir si uno cree en Dios. Bueno, pues yo no creo en Dios, aunque respeto mucho lo sagrado, y en eso me parece muy interesante lo que ha dicho Luis, y respeto las religiones también, en algún aspecto, en otros no, porque me parecen igualmente criticables en muchísimos aspectos. Pero digamos, en los aspectos quizás rituales, entiendo que pueden tener algo de atractivo y de misterioso y de sagrado, ¿no? De conexión con lo sagrado. Y en ese sentido para mí son respetables. Pero, ¿cómo enfoco la muerte? Que sé que me va a llegar y no demasiado tarde. ¿Qué me puede quedar a mí? 10 años. Quizás menos. Pues de momento con tranquilidad. Voy a nadar, leo poesía, leo literatura, leo filosofía, hablo con los amigos y cuando me llegue espero que no sea demasiado tarde. Y sobre todo espero que me pille bien de facultades mentales. Es lo que espero. Entonces, no sé, hay personas a las que la muerte le inquieta mucho y yo lo respeto y lo entiendo. A mí particularmente no me inquieta demasiado. También diré, Josefa, por si te sirve de algo, que tampoco me inquieta el aburrimiento. Yo no sé, de verdad, los años que hace que no me aburro. Creo que la última vez que me aburrí debía tener 12 o 13 años. Desde entonces no me he aburrido nunca, entre otras cosas gracias a la filosofía. Pero llevas razón, yo creo que para muchas personas y en estas sociedades es un mal que hay que investigar e intentar ponerle remedio. Y bueno, pues esto es lo que puedo decir de mí mismo y mi relación con la filosofía, que además, dicho sea de paso, me ha servido para ganarme la vida, o sea, que es el colmo. En mi caso es perfecto, es cojonudo.
cojonudo. Esta tarde lo decía en clase. A mí me han pagado por hacer lo que me gusta. Y eso es un gran privilegio. Es un privilegio inmenso, inmenso, tremendo. Muy bien, Vicente. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora con el turno de preguntas. Rogaría, por favor, brevedad en la formulación de las preguntas y si las preguntas que se hacen van dirigidas a un ponente en particular, que se indique, porque, bueno, me imagino que habrá varias personas que querrán participar y pensad que son 4 respuestas y nos queda un poquito menos de 1 hora. A los ponentes también les pediría un poco de brevedad también y concisión en las respuestas, a ver si podemos fomentar la participación. Así que, nada, vamos viendo si alguien levanta la mano y quiere participar. Fernando Villagrán, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Creo que, bueno, por ser lo más breve posible, veo especialmente también en un curso en el que participáis diferentes personas con diferentes perspectivas, ¿no? Y diferentes voces, que quizá una cuestión inicial a la hora de plantear las cosas es qué es la filosofía, ¿no? para cada uno de nosotros, que muchas veces las discusiones o los malos entendidos se dan porque no se comparte un mismo significado de algo, ¿no? En este sentido, propongo partir de algunas de las cosas que habéis dicho, como que la filosofía, lo último que ha dicho Vicente, consiste en tratar de ver las cosas con cierta distancia, ¿no? Que en muchos casos lleva, como ha dicho Josefa, a ver que quizá los problemas más importantes de la vida humana no tienen una solución clara, o simplemente las respuestas quizá de la vida humana no tengan una solución tan fácil o tan directa como quizá podríamos esperar, dependiendo de cuál fuera nuestro deseo, ¿no? Partiendo de esto y de una de las cosas que comentaba Vicente en su charla, en la que no pude estar, pero he hecho los deberes, era que Drury planteaba la enfermedad como una especie de alienación de uno mismo, ¿no? La cura en este sentido sería algo así como recuperar la autonomía, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, estas dos cuestiones, la primera, la definición de filosofía, y después esta posible enfermedad, ¿no? Como alienación, como pérdida de la autonomía, si no estaríais los 4 de acuerdo en que parece que, o quizá uno de los problemas o una de las enfermedades de la vida, entre muchas comillas, es que está llena de alucinaciones, ¿no? Quiero decir, de alucinaciones en el sentido de maravillas y alucinaciones en el sentido de espejismos, ¿no? La filosofía, alucinaciones, cuando me refiero a alucinaciones, me refiero a, por ejemplo, el miedo a la muerte o la visión trágica de la vida, o tanto negativas como positivas, ¿no? Y si en este sentido no creéis que la filosofía, vista desde la perspectiva que planteaba, en la que creo que coincidiríais más o menos todos, no nos libera de la tiranía de estas tragedias, ¿no? En el sentido clásico en el que la filosofía tradicionalmente modera o desarticula la tiranía de todo tipo, política, del deseo, lo que sea. Gracias. Bueno, como es una pregunta para los 4, podemos mantener el orden, si os parece. Josefa, primero. Muchísimas gracias, Fernando, por la pregunta. Bueno, yo no sé si, la verdad, no sé si nos libera, pero al menos nos hace ser conscientes de esos espejismos o de esas alucinaciones, nos hace tenerlas presentes, repensarlas y no quedarnos con lo primero que nos pasa por delante, no quedarnos con la respuesta fácil. Y eso, bueno, siempre tiene su parte positiva, aunque sea más trabajoso, sea camino más largo, pero en ese aspecto yo desde luego, vamos, estoy encantada de que la filosofía exista en nuestras vidas solamente por ese preciso hecho, por el de que saque a la palestra una y otra vez esos espejismos. Creo que es importante. Oriol.
La idea de que esos espejismos sean una enfermedad de la vida, creo que se entiende perfectamente, pero viene a embarrar un poco el uso de las palabras que estamos usando aquí cuando hemos estado usando esto de la diferencia entre la enfermedad y el sufrimiento y crisis, porque lo que viene es a volver a mezclar esos dos temas. Pero en Si ese quieres, sentido, si quieres, por puntualizar brevemente, no decía que fueran enfermedades, sino que pueden llegar a serlo cuando nos tiranizan, cuando hacen que perdamos nuestra autonomía. Es decir, uno puede vivir el sufrimiento, ¿no? Como comentabais, de una forma saludable, ¿no? Integrarlo en la vida y entender que es una etapa más, o puede sucumbir a eso, ¿no? De una forma tiránica y perder su autonomía. sí, vale, entonces sí, esos lugares, esas alucinaciones que dices como principios que pueden desencadenar algún tipo de trastorno. No sé qué decirte. Por un lado, te diría que sí, como he dicho antes, siguiendo a Vicente, con lo del escéptico, que a través del trabajo filosófico no encuentra una solución, pero sí que se emancipa en cierta manera de la parte dolorosa y por lo tanto susceptible de enfermarte de esos lugares. Por otro lado, también, pues Josefa, que habrá dicho que sí, en su primera intervención venía a decir que no encontraba en la filosofía una solución y que eso ha terminado por angustiarla y que ha dejado, entre comillas, de consumirla, en el sentido de como quien deja de tomar un medicamento que ya no le funciona. Eh, pues volvemos a cada uno verá lo que le funciona. No creo que haya algo en la filosofía. Cada uno A mí la tendrá... filosofía, si puedo matizar Sí, claro, este por supuesto, punto se abre tu por boca. No. alusiones, en lo que quería decir es que, bueno, felicito que me alegro de que esté en mi vida, porque aunque no me sirve como terapia, al menos me sirve como diagnóstico, me hace las veces de diagnóstico y bueno, más vale eso que, que al menos, bueno, ponga sobre la mesa esos espejismos, esas dolencias del alma, esa realidad. Me ayuda el simple hecho de verlo. Prefiero verlo a no verlo, pero no me sirve más allá de eso, no me sirve como medicina, solo como médico que diagnostica. Y en su caso yo soy de las personas que prefieren saber lo que tienen. Prefiero saber lo que tengo y lo que me está causando dolor. Sí, creo, muy bien dicho. Hay una diferencia clara entre el diagnóstico y el tratamiento o la efectividad del tratamiento. La filosofía podemos presuponer que va bien para diagnosticar, que de ahí se pueda colegir una terapia, por usar la palabra que nos gusta en este seminario. No sé qué decirte. Agua de otro costal. Muy bien. Luis. A ver, los debates estos se amplían, ya hay muchas cosas en la mesa. Eh, yo puedo decir, gracias Fernando, en lo que a mí me ha ayudado, que he llegado tarde en el sentido, yo soy un lector de filosofía, pero el contacto con la filosofía académica, como sabéis todos los que me precedéis, porque eso lo habéis hecho mucho antes que yo, con independencia de la edad, no es lo mismo leer que estudiar, no es lo mismo leer haciendo fichas, no es lo mismo leer para prepararse una oposición. De la otra manera lo vas absorbiendo como una novela y a veces lo olvidas. Cuando he llegado a la filosofía con requerimientos, tanto los personales que los he omitido, porque en un momento de la vida pierdo prácticamente todo, familia, trabajo, todo. Pues a mí me ayudó ahí la filosofía, muchísimo. Yo quería tirar toda mi biblioteca, la filosófica también. Bueno, eso sería contar un asunto personal. ¿Pero qué encontré? Pues mira, encontré lo primero a García Morente en un manual de filosofía, pero que son lecciones orales, transcrito por sus alumnos, lo conoceréis algunos que son profesores de filosofía en México y años después transcribieron ese libro, que ahora se ha reeditado hace poco. Y a mí me ayudó que él ahí planteaba en la primera lección cuáles son los objetos del pensamiento. Y os diré que a mí eso, por ejemplo, previo a luego leer las soluciones filosóficas, ¿en qué cosas podemos pensar los seres humanos? En el mundo exterior que no podemos tocar,
no en el exterior inmediato del mundo del planeta Tierra, no, sino el espacio, el tiempo, la materia y la energía, porque eso parece ser que es lo que hemos averiguado que hay ahí fuera. Claro, yo soy físico y para mí eso era parte de mi vida, pero pensar en eso como lo que yo no puedo modificar de ninguna manera es un objeto del pensar. El otro objeto es quién ha creado el mundo. No lo puedes eludir. Le puedes llamar Dios, le puedes llamar, puedes decir lo que quieras, puedes decir que no existe, pero entonces pasa a ser una creencia, y puedes decir no vamos a saber nunca cómo se originó. Entonces, pues vale, unos pensarán que ha sido un Dios y otro que se ha creado solo. La física de ahora está muy cerca de ver que es casi de la nada de lo que surge todo. Pero esa no nada inicial no la vamos a poder resolver nunca. O aparentemente ahora no se podrá resolver. El tercer objeto de pensamiento es todo lo que hay en mi cabeza. Y yo, fijaos, he aprendido un poco más de esta sociología filosófica que no sé si la conocéis, me ha asombrado en el mundo universitario de filosofía que yo hable de Berger y Luhmann y hable de Anthony Giddens, que es más moderno, y como son sociólogos, entre comillas, pero son sociólogos filosóficos, son personas que han teorizado cómo construimos la realidad y la identidad personal, el yo personal, y han usado en el buen sentido, han utilizado todo lo que la filosofía, la sociología y el psicoanálisis. No el psicoanálisis terapéutico, sino la idea de que hay una psique humana que nos da un punto de nacimiento distintos a todos, parecidos, agrupables en no muchas categorías, pero distintos cada uno de nosotros. Y entonces, evidentemente, pasas a tener, por ejemplo, una idea de que la realidad, las ideas mentales son realidades, son de otro orden que la realidad de las sillas que tenemos fuera, pues son realidades. Es mejor considerar las ideas como realidades internas a mi cabeza. Y claro, tengo que entender entonces que cualquier teoría que yo emita y que tenga en mi cabeza es intersubjetiva. Entonces, a mí las categorías de intersubjetivo, que no lo tengo todo resuelto, no, pero me ha dado lenguaje para entender lo que es intersubjetivo, lo que es la interacción, para distinguir que por muchas vueltas que le demos, solo podemos pensar en esas tres cosas. Lo que hay dentro de mi cabeza, intersubjetivo con otros, en lo que hay fuera del mundo, que yo es como es, y puedo conocerlo o no, pero no lo puedo modificar. Luego está el mundo inmediato, que es el que nos causa problemas, que es, claro, el objeto que él no hablaba, que es el objeto que nos crea problemas, porque es el objeto social. Y hay personas que no son autónomas porque no pueden serlo. En todas las épocas históricas ha habido personas que no pueden ser autónomas porque la estructura social se lo impide. Y ahí siempre creo que las personas que hablamos como hoy se nos olvida, perdonadme, creo que de algún modo se nos olvida que vivimos con todos los problemas que tenga nuestro país en una burbuja que no es representativa de los 8.000 millones de habitantes. No lo es. Y el problema que yo planteé el otro día es que con esta filosofía, con la ética aplicada y con todo lo que yo estaba dando vueltas, yo he llegado como por 3 calles a una rotonda donde tengo mi problema de cambio climático y qué hacer para el futuro. Pero en todo caso, nosotros no estamos en disposición de hablar muy bien con los otros protagonistas, que no juegan en nuestra sociedad, no son, tienen otras tradiciones, tienen otras culturas, son miles de millones y la mayoría, no la mayoría, pero unos cuantos miles de millones de esos, o unos cuantos cientos de millones, no es que no tengan autonomía, es que no tienen ni lo mínimo vital resuelto. Entonces, eso es un problema filosófico de otra naturaleza. Claro, ese me crea... En realidad el padecimiento lo tiene uno. Ellos tienen otro tipo de padecimiento. Nosotros tenemos un padecimiento mental, porque nos cuestiona qué grado de responsabilidad tenemos en que eso sea así. A mí eso sí me causa padecimiento. Muchas gracias. Muy bien. Vicente. Bueno, yo es que creo que Fernando ha partido de una concepción de la filosofía que quizás lleve razón, compartimos Josefa y Oriol y Luis y yo mismo. Diría que somos unos antiguos. Y que conste que lo digo con admiración, sobre todo para Josefa y para Oriol, que por más que diga Oriol que empieza a aparecer en la vejez, te cambio la edad cuando quieras, vamos, sin ningún problema. Estarías perdiendo y mucho. Entonces, ¿por qué digo que somos unos antiguos?
Pues porque en la antigüedad la filosofía se concebía como ligada al cuidado de uno mismo. Eso es lo primero que diría. Lo segundo que diría, incidiendo en algo que dice Luis, a mí no se me olvida, es que los filósofos antiguos nunca concibieron la filosofía para todo el mundo. En realidad tampoco los modernos, ¿eh? Es decir, eran bien conscientes de que formaba parte de una élite, entre otras cosas eran hombres libres, un esclavo no se podía dedicar a la filosofía porque bastante tenía con ganarse el sustento, y esa libertad política, también económica, es decir, con respecto a lo oikos, era lo que les permitía dedicarse a una actividad que era libre y liberal. Pero somos antiguos ¿en qué sentido? Somos antiguos en el sentido de que hoy en día la filosofía es muchas cosas y a veces son reflexiones e investigaciones sobre asuntos muy técnicos y muy especializados. Mientras esperaba conectarme, estoy ya en mi departamento, cosa rara, la verdad, y veía un tablón de anuncios y entonces había un anuncio sobre un workshop, porque estas cosas siempre se tratan en workshops, no en congresos ni seminarios, y era sobre la indexicalidad y no sé qué otra cosa, y reflexividad. Bueno, es un problema filosófico, es el problema de los deícticos, del significado del esto, del aquel, del yo, de los términos que tienen referencia transeúnte. Debo decir que en eso me he entrenado mucho, o me entrené mucho en mi juventud. Yo pasé por ser un filósofo analítico en mi mocedad, ¿no? Pero también os digo, quien entiende la filosofía así, y eso es filosofía también, pues no practica la filosofía como cuidado de sí. Nosotros en ese sentido somos antiguos porque los autores que nos interesan, los temas que nos preocupan, a mí por lo menos ya desde hace bastantes años, pues entroncan más con lo que se entendía en filosofía, por filosofía en la antigüedad. Y en ese sentido, ¿la filosofía hace libre? Yo estoy convencido de que sí, de que te permite ganar autonomía, porque te hace más autoconsciente de ti mismo y del contexto en el que estás. Y diría también otra cosa, la libertad es una cuestión de grados. Hay una libertad mínima, que es la de decir sí o no. Hay una libertad negativa, esta era una distinción que hacía Isaiah Berlin, si no recuerdo mal, entre la libertad negativa y la libertad positiva. Yo creo que la filosofía, no solo la filosofía, pero desde luego también la filosofía, en la medida en que te impone una actitud reflexiva, te permite superar el nivel de la libertad negativa, que es el que tiene la mayor parte de los votantes, y te permite tener una libertad positiva, de ser más consciente de cuál es tu objetivo en la vida, de cómo quieres vivir. Y si tienes suerte, porque este es otro factor muy importante, la suerte para la vida, pues entonces puedes tener una vida parecida a la que quieres. Parecida a la que quieres. Yo creo que tengo una vida muy cercana a la que he querido tener. Creo que la he tenido. Y desde luego soy un absoluto privilegiado. Porque hubiera bastado que hubiera nacido 2000 kilómetros más al sur para que hubiera sido imposible. Gracias, Vicente. Vamos ahora con Esmeralda, que ha pedido la palabra. Esmeralda, por favor. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería hacer una pregunta general, que no sé si quizás luego pueden ir respondiendo cada uno o quien se sienta interpelado, porque me gustaría que si podríais definir quizás este adjetivo que hemos puesto todo el rato acompañando a la filosofía, ¿no? Lo de terapéutica. ¿Qué significa terapéutica? Porque tengo la impresión de vuestras intervenciones que solo estáis entendiendo terapéutica en el sentido de curación. Parece que tiene que haber un alma enferma a la que hay que curar para que esa filosofía sea terapéutica. Entonces también se me ocurría si quizás no podíamos pensar en términos de cuidado del alma, no solo de curación, o incluso de cultivo del alma, pensando en ese sentido en Cícero. No sé si en ese sentido la filosofía terapéutica
no tiene solo esta dimensión que a mí me da la impresión que es negativa porque hay un alma enferma que hay que cuidar, sino quizás una dimensión positiva que es la del cuidado o la del cultivo del alma. Eso de momento. Muchas gracias. Podéis intervenir en el orden que os parezca en este caso. Si alguien tiene una respuesta. Muy brevemente iba a comentar que sí, por supuesto, lo contemplo. Si tenemos que presuponer esa función terapéutica en la filosofía, lo contemplaría tanto en el caso de esas almas que necesitan cura, como lo que estás planteando tú, Esmeralda, como filosofía del cuidado. Incluso voy a introducir otro término, preventivo. Incluso como algo preventivo. De hecho, yo creo que realmente, bueno, en la actualidad lo que está preconizando es la filosofía política y de alguna forma esa filosofía política, lo estaba diciendo Luis también, no sé si ha sido Luis o ha sido Vicente, perdón, pero claro, necesitas esa distancia. Cuesta mucho, ¿no? Realmente hacer análisis y diagnóstico del momento presente en el que tú mismo te encuentras inmerso, pero tratamos de hacerlo por una cuestión, y es por construir el futuro. Así que si hay que presuponerle ese carácter terapéutico en los términos en los que se le pueda presuponer, ya sea para algunos individuos o en el nivel macro, a nivel social, creo que además es preventiva. Se puede utilizar también para prevenir y planear cómo vamos a ver las cosas después y para conducir ese futuro que está por venir. Yo, bueno, por un lado, entiendo lo que quieres decir y no me parece que esté nada mal tirado, pero yo creo que la palabra terapia remite a la enfermedad. Y una filosofía terapéutica es una filosofía que se debería aplicar a, a un ente enfermo, por lo que significa la palabra. Lo que dices tú de la prevención, que podríamos hablar como una especie de dietética, como quien cuida su cuerpo o hace o come cosas saludables para mantener el cuerpo bien, pues me parece bien, pero también creo que aquí en la filosofía, que sí que tiene algo que estaba sobrevolando lo que ha dicho Vicente, de cómo hay una manera de estar en el mundo, la filosofía está en todo, ha dicho, y sí que hay una manera de habitar el mundo, por decir, hay una cura que genera la filosofía, por ponerse heideggeriano, que tampoco es que yo sea muy heideggeriano, pero la palabra creo que es muy pertinente, como llamar cura a la forma de relacionarse con el mundo. Pero esa forma filosófica, a mí no me queda claro si es una forma objetivamente terapéutica sana o es una especie de vicio que a algunos nos sienta bien por carácter como fisiológicamente. No lo sé, porque también hemos estado diciendo que hay mucha gente que no lo tolera, que no le sienta Para bien, que nada. se agobia. Entonces, no sé, hay gente, o sea, que la relación con ese tipo de discursos, con ese tipo de formas de habitar el mundo, casi tiene una relación que se puede parecer a la del vicio, de la misma manera que Hume ha salido por aquí antes, no recuerdo quién lo ha comentado, como Hume decía, lo que necesita uno para al final del día tomarse una cervecita. Pues yo qué sé, si realmente te siente bien, habrá gente que le sentará fatal y que eso le hará vivir mucho peor. En ese sentido, tampoco pondría la filosofía al lado de la terapia, porque la terapia debería tener una ventaja sobre lo que quiere cuidar más objetiva. Simplemente. Sí, yo lo mismo, creo que tengo una respuesta que se desdobla para el nivel personal, tanto mío como lo que pueda pensar de otros. Un acto electivo. Puede ser, como acaba de decir, incluso un vicio en el buen sentido, entre comillas, un vicio que uno elige
Y en ese sentido no se puede trasladar el pensamiento de una persona a otra, es una elección. Claro, sin embargo, en lo que a mí me incorporó a esta mesa redonda y a los trabajos anteriores con esa dimensión eminentemente social, me refiero a que el sujeto de los enunciados filosóficos no es un individuo, sino que es básicamente grupal en muchas dimensiones. Ahí sí que la considero preventiva y de hecho es el primer adjetivo que ha notado cuando has hecho la pregunta, al igual que Josefa. Eso es lo que se me viene, es preventivo. Es preventivo, es formativo en el sentido también de que cité antes la gimnasia, algo que está para, o sea, es cuidado de sí, pero en este caso es cuidado de la sociedad. Es sanadora para la sociedad, no necesariamente para cuando esté la patología, sino también para prevenir la patología. Pero en el caso de la persona individual, yo creo que solo soy capaz, como estáis indicando, de hablar de uno mismo, pero no creo que pueda hablar por otros ahí. Puedo decir a otros, oye, inténtalo, porque realmente hace falta un esfuerzo, ¿eh? Es decir, la filosofía exige un camino de esfuerzo previo. Y evidentemente, si no lo sigues, pues no es una receta, no es susceptible de receta, no es susceptible. El médico te cura él, ¿eh? Te curas tú, pero cuidado con las metáforas siempre tienen un punto en el que ya fallan. Cuidado del alma, sí, pero el médico que te cura el cuerpo es él el que te lo cura. En el cuidado del alma, el médico que te cura el alma, un filósofo, va a ser a través de que tú te conviertas en filósofo, no a través de que él te cura desde fuera. Él no te opera, él no te da la pastillita, él te ofrece un camino para que le sigas. Además, el filósofo exige además que le sigas, o la filósofa sigue que sigas su camino. Profe de filosofía, que algunos son de los que estáis en la tertulia, ofrece varios caminos de varios filósofos. Pero es un acto electivo, sería mi resumen. Para el individuo es un acto electivo. Para la aplicación filosófica ético-filosófica es una cartera de ofertas que creo que es muy positiva para la sociedad. Bien. ¿Vicente? Pues yo, lo que han dicho mis compañeros de tertulia me parece muy acertado, la verdad. A ver, si por terapia se entiende la actividad del cuidado de sí, pues entonces sí, la filosofía, quien la practique como cuidado de sí, así la practicaban desde luego la mayoría de los antiguos, pues es terapéutica. Pero yo creo que ese es un uso impropio del término terapia. Y frente a eso yo pienso que sería más correcto decir que en realidad la práctica de la filosofía como cuidado de sí es una actividad elegante. Elegante que tiene que ver con lo que ha dicho Luis, electivo, porque elegans viene de eligere, significa elegir. Entonces, el que cuida de sí es alguien que es elegante en el sentido de que intenta elegir qué modo de vida quiere tener. Y creo que así lo entendían los antiguos, y eso no tiene por qué ser terapéutico. Pues uno es elegante cuando puede tener el lujo de elegir en su armario que se pone, porque piensa que le sienta bien, y de la misma manera, pues uno puede tener la inmensa fortuna de vivir en una sociedad que le permite elegir un proyecto vital y llevarlo adelante. Y en ese sentido la filosofía, claro que le sirve. Pero yo no llamaría eso terapia, al menos, insisto, y aquí creo que la relación que plantea Orión es correcta, a menos que el punto de partida sea la enfermedad. Pero no tiene por qué ser la enfermedad. Puede ser la crisis. Una crisis no necesariamente es la enfermedad. Y una simple aclaración, no fue Hume el que se prescribió a sí mismo lo de tomarse la cerveza y montar a caballo y hacer ejercicio, sino el doctor Arbuthnot, al que fue a contarle los síntomas, que yo creo que tenían bastante de hipocondríacos, dicho sea de paso, y aquel le dijo, pues nada, chaval, haces mucho ejercicio, montas a caballo y por las tardes te tomas una cerveza. Y eso hizo, y
la redacción del treatise, donde pensaba temas tan abstractos como la existencia del mundo externo, y por cierto, llegaba a una solución absolutamente escéptica, pues en ese caso sí que le sirvieron de terapia. Hume es una de las personas más equilibradas emocionalmente a una edad muy temprana, y en parte lo logró ahí sí, gracias a la terapia filosófica, ¿no? Pero bueno, esto era, digamos, una anotación erudita por la que pido perdón porque... No, no te disculpes, ya está bien. Muy bien. Yo Pues sé que he vamos. leído, pero no sé decir ahora dónde. He leído en no sé si es en el prólogo a una obra de Julián Marías, pero he leído a Ortega explayarse en un par de párrafos sobre la idea que acaba de regalarnos Vicente, sobre que elegante tenía ese significado. Yo creo que no me he plagiado de Ortega, pero desde luego Ortega va en Bueno, esa pero os aseguro que va justo en esa tengo por línea. ahí la cita porque Estoy me extrañó la absolutamente vez de que lo acuerdo vi. contigo. Sí, Lo sí. Es el problema de confirmo. tener un plan vital, un programa Esmeralda, tú que vital. eres la Y eso es un experta lujo. orteguiana. Sí, sí, No tengo Ortega nada tiene contra Ortega, al como un revés. pequeño ensayito, bueno, un pequeño ensayito, son 3 páginas que se llama La elegancia Sí. y sí, precisamente hace esta Pues no lo he etimología. leído. Muy Me interesante. habrá plagiado Ortega a mí. Creo que está en el tomo 9, pero no me acuerdo. Probablemente. Este año José Carlos Ruiz publicó un ensayo sobre filósofos elegantes o algo así. También trata el tema en profundidad. Lo desconozco y os agradezco mucho la referencia. Muy bien. Lo voy a Vamos poner ahora en con el la chat. intervención de Carmen Rabadán. Carmen, por favor. Voy. Bueno, voy a intentar ser clara. No sé si lo que voy a formular es tanto una pregunta como una intervención al hilo de algunas cosas que habéis comentado. Eh, Me sugiere cuando decís que, bueno, pues que la filosofía puede no ser buena para todos, eh, que mm, mi respuesta creo que es de talante socrático. Eh, Creo que a veces confundimos la filosofía con la fijación excesiva por alguna pregunta, ¿no? Y creo que como vivimos en una sociedad todavía con una resaca romántica muy fuerte, tendemos a ver en el exceso una autenticidad o una verdad que no tiene necesariamente por qué ser así, ¿no? Y a este respecto, recogiendo algo que ha comentado Vicente en una intervención, me gustaría recordar que la filosofía no es solo la pregunta y el momento de la aporía o de la crisis, sino la pregunta por qué pregunta es la buena o qué preguntas están bien formuladas y qué preguntas son ya en sí mismo una especie de callejón sin salida, ¿no? Y en este sentido, la filosofía no sería solo una curiosidad, sino también prudencia, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra prudencia quiere decir intentar ver lo que hay antes o ya haciendo un uso más extensivo, intentar verlo todo, ¿no? Por decirlo ya con una raíz griega, pues una panorámica, ¿no? Aunque ese todo no implique que llegues a verlo todo, sino que en cuanto te estás atascando en un punto, quizás sea mejor cambiar, ¿no? Y en todo caso moverse y mantener un equilibrio entre la quietud y el movimiento. Eh, Siguiendo un poco la analogía con la gimnástica, con la gimnasia, que también la habéis mencionado y que también aparece mucho en los diálogos de Platón, cuando una pregunta nos está causando demasiada angustia, quizá deberíamos preguntarnos por qué la angustia vale más que cualquier otra sensación y entonces preguntarnos si no será que todavía no estamos preparados para hacer esa pregunta, ¿no? Como si fuera una pesa para la que todavía no somos lo suficientemente fuertes. Solo que para mí la fuerza en la filosofía no es una fuerza física, sino pues una capacidad de ver, ¿no? De mirar y ver mientras uno mira. Llegando a esto, también me gustaría recordar
que lo que significa terapia en un primer momento no es cura, es cuidado, es atención y es servicio, ponerse al servicio, ¿no? Entonces, bueno, filosofía terapéutica sería también filosofía de la atención o filosofía, pues, del cuidado. En ese aspecto, no creo que la filosofía exija seguidores, más bien exige personas dispuestas a mirar y a cuidar, no solo de sí mismos, sino también de los demás, ¿no? Y en este sentido tampoco no puedo estar de acuerdo con una afirmación como que la filosofía no es para todo el mundo, puesto que si la filosofía es una actividad exclusivamente humana, eh, en todo caso, lo que me pone de relieve que, que no todas las personas estén preparadas para filosofar, eh, o que una filosofía no esté lo suficientemente bien graduada como para que plantee preguntas antes de tiempo o plantee preguntas en un orden que es en sí mismo traumático, es que no tenemos todavía una buena educación. Por eso digo que mi pregunta también es de talante socrático. Creo que no tenemos todavía una educación desarrollada lo suficientemente buena como para que genere, provoque que todas las personas, y no solo unas pocas, las más afortunadas, las que tienen más recursos, las que tienen más suerte de uno y otro tipo, curiosamente las que han recibido en algún momento más cuidados, ¿no? Pues bueno, eso, que sean todas y no solo algunas, pues capaces de filosofar. Y bueno, esta es mi intervención. Al hilo de muchas cosas que habéis comentado, esta conversación me ha parecido muy interesante y nada, expresar simplemente mi gratitud. Yo querría decir dos cosas inmediatas y cortas para aclarar. Eh, yo creo que sí, que todo el mundo. Lo que he dicho es que es selectivo. Pero lo digo en el mismo sentido que puedo decir cualquier otra cosa. Todo el mundo está preparado para beber cerveza, pero hay gente que decide que no le gusta, que no y todo el mundo puede decir, hombre, pero pruébalas que te puede llegar a gustar. Claro, lo digo en ese sentido. El otro no lo digo porque crea que te has referido a lo que yo he dicho, no lo sé, ni importa. La autonomía, eso sí que me preocupa cuando no hay condiciones mínimas, que son condiciones mínimas de vida. O sea, no, ni para filosofar, ni para decidir si te vas por la noche a casa. O sea, en el caso de un esclavo, no el esclavo de más en Grecia, sino el esclavo negro del 19, su autonomía es nula. Con todo y con eso, no niego la posibilidad de que haya personas sufrientes y en el estado más lamentable que puedan filosofar. Yo creo que sí puede filosofar todo el mundo. Yo conozco un par de personas analfabetas de pastores que están en la zona entre Soria muy perdidas, una zona que se queda aislada en invierno. No digo que sea el filósofo de campo, no, es con personas tan inteligentes que si tú hablas con ellos en términos filosóficos, o sea, en los términos de un diálogo platónico, ellos intervendrían y con bastante sensatez. Entonces, otra cosa, lo que pasa es que, claro, siempre hay que estar advirtiendo la filosofía en qué sentido, o la filosofía en el sentido de saber formular preguntas bien hechas, eso creo que es una responsabilidad del filósofo hacia la sociedad y eso puede influir en las personas que no necesariamente estudian filosofía, sino sencillamente que aprenden lo contrario exactamente que ocurre en la política actual, donde el mayor aprendizaje en una televisión es cómo desvirtuar las preguntas sistemáticamente. Entonces, por eso está bien que... Bueno, Solo una cosa y me callo. Estoy de acuerdo con lo que dices y algo que quería puntualizar con respecto a mi propia intervención es que presupongo para mí la filosofía tiene que ver con el cuidado, pero no solo con el cuidado de sí, sino con el cuidado del otro. Una, una filosofía que te lleva a una posición narcisista no puede para mí ser filosofía por definición. La filosofía exige que compartamos todos los bienes disponibles y, por tanto, no solo los espirituales, también los materiales, ¿no? Porque todo condiciona que
pues que sea posible un bienestar que te lleve a hacer ciertas preguntas, ¿no? Bueno, simplemente es esto, ¿no? Que la filosofía para mí también presupone una generosidad y en eso implica compartir todo lo que haga crecer, ¿no? Haga crecer en un sentido humano. Bueno, ya está. Si me permitís intervenir saltándome un poco el orden, es que había quedado a las 9 porque a cenar con una dama y voy a ser muy inelegante porque voy a llegar ya tarde. Entonces, no quisiera ser todavía más, ¿no? Bueno, lo primero, antes de comentar algunas de las cosas que ha dicho Carmen, que me han parecido muy interesantes y clarificadoras, y agradecer la invitación a formar parte de esta mesa redonda y decir que ha sido un auténtico placer, pues, compartir con José, con Oriol, con Luis, ¿no? Esta conversación. Respecto a lo que dice Carmen, yo creo que yo distinguiría dos cosas. Una, si en nuestra sociedad toda la gente que pasa por la escuela debe estudiar filosofía. Para mí la respuesta es sí. Y no entiendo mucho esa preocupación que tienen de que hay que explicar la utilidad de la filosofía. Da igual, la filosofía no tiene por qué tener ninguna utilidad para que sea recomendable y exigible que toda la población la estudie en no sé en cuántos cursos. ¿Por qué? Es muy sencilla la justificación. Pues porque el proceso de educación debiera servir para insertarte en tu cultura y querámoslo o no, es un hecho absolutamente objetivo que la filosofía forma parte de nuestra cultura. Entonces, si la educación debiera responder al objetivo de formar ciudadanos que estén integrados o que conozcan su cultura, pues ya está justificado, como está justificado que un español pues debiera saber quién es Cervantes o qué es el Siglo de Oro o qué queréis que os diga o quién fue Alfonso XIII. Luego, por lo tanto, yo ahí distinguiría. Una cosa es que no todo el mundo tiene, y yo lo voy a decir claro, puede sonar duro, pero es que es así, para mí es así. No todo el mundo tiene aptitudes para reflexionar filosóficamente, como no todo el mundo tiene, por desgracia, o por suerte, no lo sé, las mismas aptitudes para razonar matemáticamente o para ser físico o para ser atleta. Punto. Es decir, lo que a mí, como escéptico y empirista, la experiencia me ha enseñado es que las aptitudes psicológicas están distribuidas desigualmente entre los seres humanos. Probablemente, si nos pusiéramos en términos a reflexionar sobre esto, ya he dicho antes que la filosofía para mí está en todas partes, pues podríamos explicar en términos darwinianos por qué esto es una ventaja para la especie. La desigualdad es una ventaja para la especie. Pero bueno, no voy a entrar por ahí. Pero eso es un hecho. Luego, por lo tanto, ¿todo el mundo es apto para reflexionar filosóficamente? Pues sinceramente yo me temo que no. Yo tengo todos los años 40, 50 alumnos y hay algunos que son buenísimos, aunque estudien poco. Hay unos que son malísimos, aunque estudien mucho. Y hay lo normal, la gente que estudia y rinde. Luego, por lo tanto, ya para empezar hay una diferencia de aptitud. Pero es que además también hay una diferencia de interés. Hay personas que, por así decirlo, buscan las cuestiones filosóficas constantemente y hay otras que no, que están absortos pues bueno, por los problemas que les depara la vida, que pueden ser fundamentales. Entonces, yo creo que hay una diferente aptitud y una diferente actitud en las personas. Y yo no creo que esto es realista, creo que es realista y pensar de otra manera me parece que es falsear la realidad humana. Yo creo que es falsear la realidad humana. También diré, no sé si sería deseable un mundo donde todo el mundo fuera filósofo. No. Yo creo que me aburriría mucho más. Si yo tuviera que subir en el ascensor o coger un taxi y tener que tener una discusión acerca, pues, ¿qué diré yo?, del principio de no contradicción, pues probablemente me volvería loco. Entonces, creo que la filosofía es una cuestión para la que son aptos no demasiadas personas,
que además interesa a no demasiadas personas y no hay nada malo en eso. Y sin embargo, insisto, para mí debiera ser una asignatura obligatoria en la educación obligatoria de cualquier ciudadano de una cultura occidental. Y luego, pues lo que ha dicho Luis, estoy de acuerdo. Alguien puede no tener ninguna educación filosófica y tener unas aptitudes e incluso aptitudes filosóficas tremendas. Mi suegro fue pastor, por cierto, y era un hombre con aptitudes y actitudes filosóficas. Y hay gente que tiene aptitudes y aptitudes, por ejemplo, poéticas. Ya que hablábamos de pastores, pensemos en Miguel Hernández, ¿no? Bueno, es lo que hay. Yo creo que esa es la realidad humana. Sí, ¿Puedo contar algo? Estamos conectados. Rápidamente. Nada. Sí, perdón. Lo de que ha dicho Luis, por supuesto, del síndrome de Caeiro, ¿no? Digamos, de el pastor que con un vocabulario ínfimo te destroza. Eso existe. Si vas por suficientes, has hablado con suficientes pastores, alguno al final te encuentras. Después, sobre lo que decía Carmen, hay dos comentarios porque me han parecido curiosos. Primero, has dicho algo así como que la filosofía narcisista no es filosofía. Me parece una opinión interesante que se podría estirar, es una opinión rara, que yo creo que te deja con un canon filosófico más bien escueto. Porque si ahora yo pienso en la historia de la filosofía tal como el canon occidental lo plantea, si dices, vamos a quitar de aquí a todos esos narcisistas, uff, nos quedamos con poquito a... o sea, acortamos mucho volumen. Por otro lado, eso es como un comentario. Por otro lado, has planteado el preguntar filosófico y las preguntas que se repiten y que a uno le atormentan, las preguntas, las obsesiones, como si fueran algo que se pueda elegir. Como que tú te haces una pregunta, la pregunta te agobia, te atormenta, te das cuenta de que no estás preparado para solucionarla y dices, puedes ser preparado para solucionarla. Y la pregunta desaparece de tu mente. No es mi experiencia. Toma a ti, Josefa. Nada, ¿qué puedo añadir? Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has comentado, Oriol. Estoy de acuerdo también con Luis y en casi todo de acuerdo con Vicente, que creo que ha rematado perfectamente. A mí siempre me ha dado la sensación de que quienes tenemos esta mente filosófica proyectamos demasiado sobre el resto de la población y damos por supuesto que todo el mundo se mueve en las mismas coordenadas, y la experiencia me demuestra que en absoluto, que esto no sucede así. Y hablo desde la experiencia de relacionarme constantemente y en la mayoría de los casos con personas que no se dedican a la filosofía, que no han cogido un libro de filosofía nunca y que probablemente jamás lo van a coger. También la experiencia, desde luego, me dice que sí que hay algunas zozobras que nos apelan y que nos atraviesan a todos. En eso creo que los filósofos no somos especiales, pero en lo que yo estaba poniendo el dedo, y en esto estaba también señalando Luis, es en que no todo el mundo disfruta con ello, y al igual que con el tema de la cerveza, quizá no sea el momento, quizá no haya sido la aproximación o el acercamiento adecuado, pero al igual que con el símil de la cerveza, hay personas que jamás van a disfrutar de la cerveza, ni en la adolescencia, ni en la madurez, ni en la vejez. Entonces, bueno, de alguna forma yo también, aunque suene elitista, estoy segura de que la filosofía no es para todo el mundo, de que no todo el mundo tiene ni la actitud ni la aptitud, ni todo el mundo la puede disfrutar. Yo quizá tengo predisposición a la filosofía, antes estaba pensándolo. La verdad es que yo trato de huir de la filosofía, pero la filosofía corre más que yo. Y soy incapaz de desprenderme de ella por más sufrimiento que me cause, y no estoy de acuerdo con que ese sufrimiento me vaya a llevar a nada bueno. Pero, lo sospechábamos, Josefa. ¿Cómo? Que lo sospechábamos. Bueno, aquí lo dejo porque además ya está siendo demasiada filosofía y estoy empezando a pasarlo mal.
Escuchad, yo tengo que irme porque además van a cerrar la facultad, según acabo de oír. Oye, ha sido un grandísimo placer y gracias a todos, a Igualmente, los que han escuchado, a Igualmente. los que han intervenido y muy especialmente a los que lo han organizado y a mis compañeros de tertulia. Muchas gracias por todo. Igualmente. Gracias, Vicente. Hasta luego. He visto, ya son las 9, pero he visto que Marino Gallego ha levantado la mano. Marino, si crees que puedes hacer una pregunta escueta y nuestros ponentes responder de la misma manera, vamos con ella. Sí, pero lo he quitado porque era para Vicente que se tenía que ir. Lo he dejado. Justamente, Nada, justamente. Bueno, pues no importa. Gracias, Está Marino. cerrado todo bien. Y bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los asistentes y a los ponentes por este seminario, que ha sido una experiencia muy agradable, muy interesante, muy estimulante. Por supuesto, en el futuro repetiremos, desde luego. Y bueno, decirles también a los asistentes que les enviaré un correo con el vídeo de esta sesión cuando ya esté disponible. Y también les informo que el próximo seminario de la Torre del Virrey será ya en el mes de enero, Filópolis, que ya va por su décima edición. Desde el Cefire ya está dado de alta para empezar la inscripción. Yo en cualquier caso también les enviaré el enlace para el Cefire y para poder inscribirse en caso de que estéis interesados. Así que ya está. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 1.000.000 de gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas. Buenas noches.